Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos un tema que, bueno, prepárense para algo que va a tocar muchas fibras sensibles. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del corazón de una de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y vamos a hablar de algo que resuena en muchos de nosotros, los amores que dejan huella, esos que a pesar del tiempo y la distancia, se niegan a desaparecer de nuestra memoria. Específicamente vamos a explorar unas declaraciones recientes que han dejado a más de uno con el corazón en un puño, unas palabras cargadas de nostalgia y quizás de un cariño que trasciende la pantalla. Así que si te gusta el drama, las historias de amor que se viven intensamente y el mundo de las celebridades turcas, quédate conmigo, porque hoy vamos a desgranar las emociones de Can Yaman. Y si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Con solo un clic, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras historias, análisis y los chismes más jugosos del espectáculo. Dale al botón de suscribir ahora mismo y únete a nuestra comunidad. Imaginen esto, una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, la que nos hizo suspirar y creer en cuentos de hadas modernos en cada escena de Erkencikus. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no sentir que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Y parece que esa chispa, esa conexión, no se quedó solamente en los sets de grabación. Can Yaman en una reciente entrevista, ha abierto su corazón de una manera que rara vez lo hace, y las palabras que eligió para hablar de Demet Özdemir, bueno, son de esas que te hacen detenerte y reflexionar. Ha confesado, y quiero que presten mucha atención a esto, que Demet Özdemir dejó una huella imborrable en su corazón. Imborrable. No es una expresión que se use a la ligera, ¿verdad? No es un me cae bien, o fue una buena compañera de trabajo. Es una frase cargada de significado, de historia, de sentimientos profundos que aparentemente aún laten con fuerza. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su imagen de galán, ha mostrado una faceta mucho más vulnerable y reflexiva, hablando de su relación pasada con Demet no como un simple capítulo cerrado, sino como una experiencia que ha marcado un antes y un después en su vida sentimental. Y aquí es donde se pone interesante porque todos recordamos la intensidad con la que vivieron su romance, al menos lo que pudimos ver de él. Las redes sociales explotaron con sus fotos juntos, los medios los perseguían a cada paso, y la fanaticada, la nuestra, la de ellos, estaba completamente enamorada de la pareja. Se proyectaban juntos, se apoyaban públicamente y su relación parecía sacada de una película romántica. Pero como suele suceder en el mundo del estrellato, las cosas pueden cambiar, las presiones pueden ser enormes y a veces, a pesar del amor, las relaciones no perduran. Sin embargo, las declaraciones de Can Yaman sugieren que aunque la relación haya terminado y ambos hayan seguido caminos separados, el impacto emocional que tuvieron el uno en el otro, y específicamente el que Demet tuvo en Can, es algo que perdura. Él no la describe como un simple recuerdo pasajero, sino como una marca profunda, algo que se ha integrado en su ser y que lo ha moldeado de alguna manera. Esto nos hace pensar en lo que realmente significó esa relación para él. ¿Fue un amor de juventud que lo enseñó a amar de verdad? ¿Fue la primera vez que sintió una conexión tan profunda con alguien? ¿O es simplemente el reconocimiento de una persona especial que cruzó su camino y dejó una impresión duradera? Es fascinante como una figura pública, que vive bajo los reflectores y a menudo es percibida como un conquistador serial, pueda expresar abiertamente que una mujer ha tenido un efecto tan profundo en él. Yaman, que ha tenido otras relaciones mediáticas después de Demet, y a menudo se le vincula con diversas mujeres, al nombrar a Demet Özdemir de esta manera, le otorga un lugar único en su historia personal. Es como si, de entre todas las experiencias vividas, esta resonara con una intensidad particular. Ahora, ¿qué significa exactamente una huella imborrable? Para mí evoca imágenes de algo que se graba a fuego, algo que aunque intentes borrarlo, el contorno siempre permanece. Puede ser la alegría de los momentos compartidos, la intensidad de las emociones vividas, o incluso el dolor de una despedida que te enseña lecciones valiosas. Y cuando Can habla de Demet, no parece ser un dolor, sino más bien un reconocimiento de algo positivo y formativo. Quizás la forma en que Demet lo inspiró, o la paz y la felicidad que ella le brindó durante su tiempo juntos. Piensen en la energía que desprendían en Erkencikus. Can interpretaba a un fotógrafo bohemio, impulsivo y apasionado,
mientras que Demet era la soñadora y aspirante a publicista, dulce y decidida. Su dinámica era magnética. Él representaba esa libertad salvaje que te atrapa, y ella, esa ternura y esa luz que te hacen querer ser mejor persona. Cuando las cámaras se apagaban, muchos esperábamos que esa conexión continuara, y por un tiempo, así pareció. Sus viajes, sus apariciones públicas, todo alimentaba la fantasía de que eran la pareja perfecta. Y es precisamente esa fantasía, esa conexión que creíamos ver, la que hace que sus palabras ahora tengan tanto peso. Can Yaman no solo está hablando de una expareja, está hablando de un momento crucial en su vida, de una relación que, según sus propias palabras, lo ha marcado de forma indeleble. Esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y el impacto que las personas que pasan por nuestras vidas tienen en nosotros, incluso mucho después de que se hayan ido. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles. ¿Hay algún arrepentimiento en sus palabras? ¿Algún deseo de volver atrás? O quizás es simplemente una forma madura de reconocer la importancia de una persona en su desarrollo personal y emocional. Lo que sí es cierto es que al compartir esto, Can Yaman no solo nos da un vistazo a su vida privada, sino que también humaniza la figura pública, recordándonos que detrás de la fama y los flashes hay personas con sentimientos complejos, historias de amor y desamor, y cicatrices emocionales que a veces se convierten en hermosas marcas. Y para Demet Özdemir, ¿qué significan estas palabras? Aunque no la tengamos aquí para que nos responda, es fácil imaginar que escuchar a alguien a quien se quiso expresar de esta manera sobre ti debe ser algo reconfortante, quizás incluso un poco conmovedor. Demet, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera y su vida personal, y siempre se ha mostrado elegante y profesional al hablar de su pasado. Sin embargo, estas declaraciones de Can añaden una nueva capa a la narrativa de su historia juntos. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo se vuelven públicas y están sujetas a un escrutinio constante. Lo que para nosotros es una noticia jugosa, para ellos puede ser un recordatorio de momentos íntimos y significativos. Y en este caso, Can Yaman ha elegido compartir un sentimiento profundo y genuino, algo que va más allá del simple cotilleo. La huella imborrable puede ser interpretada de muchas maneras. Podría significar que Demet le enseñó algo fundamental sobre el amor, sobre la entrega, o sobre cómo ser una mejor persona. O tal vez que los momentos de felicidad y conexión que compartieron fueron tan intensos y puros que se quedaron grabados para siempre en su memoria afectiva. No hay una única respuesta, y quizás esa ambigüedad es parte de lo que hace la declaración tan intrigante. Personalmente me emociona ver a figuras públicas como Can Yaman abrirse de esta manera. Nos recuerda que a pesar de las diferencias en nuestras vidas, todos compartimos la experiencia universal del amor, la conexión y las personas que nos marcan. Es un recordatorio de la fragilidad y la belleza de las relaciones humanas, y de cómo, a veces, los sentimientos más profundos no se desvanecen con el tiempo, sino que se transforman y se integran en quienes somos. Así que al escuchar a Can Yaman decir que Demet Özdemir dejó una huella imborrable en su corazón, no solo estamos ante un titular llamativo. Estamos ante una confesión de un hombre que, al parecer, ha experimentado un amor que lo ha transformado. Es una historia que nos invita a pensar en nuestros propios amores que dejan huella, en esas personas que, aunque ya no estén en nuestro día a día, siguen presentes en nosotros, moldeando nuestra forma de ver la vida y de sentir. En resumen, mis queridos amigos, las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir son una poderosa confirmación de que algunas conexiones son simplemente demasiado profundas para ser olvidadas. La huella imborrable es un testimonio de un impacto emocional que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es un recordatorio de la intensidad de los sentimientos que podemos experimentar y de cómo ciertas personas se graban en nuestro alma. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante e interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan sus sentimientos de esta manera? Dejen sus comentarios abajo, los leo con mucho entusiasmo. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo más historias, análisis y chismes del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compártanlo con sus amigos que también aman este tipo de historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada.
Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta luego.